al doctor Dazaer Sosa Arellano, un importante académico de este país, miembro e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es experto en política energética, en política fiscal. Y bueno, pues vamos a platicar de la supresión, si acaso se puede decir así, de la reforma energética de Peña Nieto, de también de este incipiente ya pues bloqueo de esas reformas antinacionalistas, contrarias a la Constitución, pero sobre todo contrarias al bolsillo de los mexicanos. Para eso pues he invitado al doctor, te saludo y pues te pregunto de una vez, ¿cuál sería la diferencia entre la reforma de Peña Nieto y esta reforma que está planteando, que está a punto ya de fraguar, de la ley de hidrocarburos planteada por el grupo parlamentario de Morena y posiblemente ya avalada en los próximos días o horas por el presidente de la República? Y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Un placer saludarte también al auditorio de Sin Censura, un auditorio muy importante. Y respecto a tu pregunta, ¿no? Bueno, habría que analizar las cosas desde un punto de vista objetivo. Yo soy de la idea de que la reforma que se acaba de presentar, la que se dictaminó, tu acceso al dictamen, eh, guarda reservas sobre ciertos puntos muy interesantes, pero fundamentalmente la iniciativa y también el dictamen tienen más que ver con reformar algunos aspectos que tienen que ver con los permisos o el otorgamiento de permisos, así como también la cancelación de los permisos de los diferentes expendios de gasolina, porque si te das cuenta ha sido una problemática muy grave la cuestión, por ejemplo, del huachicol, la cuestión, por ejemplo, del robo de combustibles, la cuestión que tiene que ver con los litros incompletos y otro tipo de aspectos que son prácticamente comunes en la vida diaria de los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, muchas veces íbamos a la gasolinera según nosotros atendiendo bueno, a los criterios de legalidad que existen en materia de dónde uno debe comprar esos combustibles, y resulta ser que el expendio donde se suministraban esos combustibles adquirían combustibles de pipas que pues no eran de Pemex, sino que habían robado el combustible, lo metían en pipas, se lo daban a los expendios y entonces los expendios te lo vendían a ti al consumidor final como si fuera gasolina comprada de manera legal, cuando era todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que yo pude observar del dictamen, pues es que viene a reformar ese tipo de aspectos, sobre todo en la cuestión que tiene que ver con la terminación de esas concesiones o de esos permisos otorgados a esas gasolineras que no vienen que más bien que no respetan la ley y que cometen ese tipo de agravios, ¿no? Y otra cosa muy importante, que es lo que tiene que ver con la soberanía energética, que yo creo es lo fundamental. No se nos olvide que en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río decide la expropiación petrolera, tenía una causa social y también estaba buscando la protección de la soberanía nacional. Ese fue el verdadero detonante. Si nosotros analizamos los aspectos históricos, entendemos que el conflicto obrero patronal entre los productores de petróleo y las compañías, o sea, me refiero a los trabajadores de la industria petrolera y las compañías extranjeras que en ese entonces estaban en México, eh, se profundizó a tal grado que amenazaron con paralizar al país en torno al suministro de combustibles. Entonces eso es una situación que pone en un peligro a la sociedad mexicana y a cualquier sociedad del mundo, tan grave que era necesario en ese entonces garantizar esa soberanía energética para efectos de impedir un posible daño económico que hubiera llevado a una crisis profunda y seguramente muchas deficiencias en los servicios, en el suministro de alimentos. Recordemos que todo se mueve por combustibles. Entonces, esta reforma que se está planteando a través del legislativo lo que viene a hacer es más que nada resolver esos problemas, regular esas problemáticas, porque se entregaron miles de permisos a personas que muchas veces no cumplían con los requisitos técnicos para poder operar, por ejemplo, un expendio de gasolinas o un depósito de combustible. Es decir, conseguían los permisos para suministrar el servicio hacia el público en general,
pero finalmente no contaban ni siquiera con la capacidad logística y también de depósito para mantener los combustibles ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer momento en que no existe un flujo constante de ese combustible, pues se van a cerrar esos expendios y ya no van a poder suministrar. Entonces, parte de la reforma es eso, garantizar que cada uno de los permisos que se hayan otorgado cumplan con esos aspectos, cumplan con los aspectos técnicos, logísticos y de almacenamiento para efecto de siempre garantizar el, el, el tener el combustible, ¿no? El tener las gasolinas y poder suministrarlas al público en general. Yo decía que también se queda un poco corta la iniciativa en el sentido, ese es mi punto de vista particular, porque muchos queríamos ver un control más sólido de el precio del combustible. Sin embargo, la reforma de Peña Nieto y también las reformas a la ley de hidrocarburos en ese entonces implicaron que la determinación del precio de los combustibles pues iba a ser en relación con las condiciones de mercado. Eso es lo que se dispuso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el precio final al consumidor final del combustible es determinado por parte de la competencia, de la supuesta competencia que debe haber entre los diferentes expendios. Y digo supuesta porque la realidad de las cosas es que muchas veces son grupos empresariales que en vez de competir en los precios se ponen de acuerdo para efectos de no disminuirlos. Y el ejemplo es claro, doctor. Lo que tiene que ver con los subsidios en materia del impuesto especial a producción de servicios, que es el único método actual para que el gobierno pueda estabilizar los precios, porque ya no tiene influencia sobre el precio final, lo que sí tiene influencia es sobre los impuestos, que cabe decir son altos en materia de combustible, pero si se quiere combatir una inflación en los precios del combustible, que impacta obviamente sobre los demás recursos, sobre los demás productos que consumimos de manera cotidiana, específicamente la canasta básica, pues un buen método es subsidiar el impuesto. Y es lo que ha venido haciendo el gobierno. Es decir, si nosotros analizamos la ley del IEPS y vemos, por ejemplo, su artículo segundo, fracción primera, o vemos, por ejemplo, el artículo segundo A de la ley, veremos, bueno, en el primero dos diferentes tarifas y en el segundo otra tarifa más. Entonces, por ejemplo, se actualizan constantemente esas tarifas y podemos decir que de gasolina premium estamos pagando alrededor de, por una de las tarifas, 4.31 pesos, por otra de las tarifas, 13 centavos y por otra de las tarifas, 45 centavos, que constituyen nada más la carga impositiva del IEPS sobre cada uno de los litros de combustible que se vende. Entonces, estamos hablando de más de 5 pesos. Eso es bastante considerable el precio por cada uno de los litros por el IEPS. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Quiero bajar. Adelante, ¿quieres comentar algo, doctor? Sí, aquí es lo que te iba a decir. Y supuestamente el gobierno lo hizo en aquel momento con Peña Nieto para pues favorecer al público, al consumidor final. ¿Y qué es lo que sucedió, doctor? ¿Qué ha pasado con ese IES? ¿Qué ha pasado con ese subsidio? El problema es que Peña Nieto lo que hizo fue retirar el IEPS, o sea, mejor dicho, retirar el subsidio al IEPS. Eso fue lo que hizo Peña Nieto en el año 2017. El IEPS siempre estuvo subsidiado. Si uno checa las leyes de ingresos de las épocas anteriores a la fecha del año 2017, tú notarás un detalle particular, que los números en materia de ingresos por IEPS aparecen en negativo. Aparecían en negativo porque estaba completamente subsidiado. Entonces quiere decir que el Estado lo que hacía era sacar de sus propios ingresos dinero para poder subsidiar el costo del IEPS y entonces que no se le cargara al contribuyente final, al consumidor final. Pero cuando se viene la reforma, bueno, en este caso una reforma a la ley del IEPS y otras cosas, bueno, y la eliminación de los subsidios en el año 2017, pues se ocurre un desplazamiento de la carga tributaria, porque empiezan a cobrar una gran cantidad, y si tú notas los datos, te darás cuenta que se elevó de tener números negativos a tener números de 600, 700 mil millones de pesos al año en materia de nada más del impuesto del IEPS, y que debemos señalarlo, es mayoritariamente un impuesto cargado a los combustibles, ¿no? Es decir, cada una de las máquinas expendedoras de combustible que vemos es una máquina de recaudación, en pocas palabras, ¿no? El problema es que como no se tiene el control del precio final, el gobierno puede subsidiar y puede decir, bueno, subsidio, y los subsidios son amplios, porque estamos viendo que son de, por ejemplo,
En marzo, el subsidio, el estímulo fiscal para Magna fue 49%, o sea, casi el 50% del IEPS. Estamos hablando de 2.5 pesos aproximadamente, es un número alegre, pero más o menos, por litro de gasolina. ¿Qué pasó con ese subsidio? No bajaron los combustibles concesionarios porque ellos decían el precio final y el subsidio se lo quedan ellos como parte de su utilidad neta. Entonces el consumidor final ve que se está pagando el subsidio, pero no ve los efectos desinflacionistas de lo que debe significar ese apoyo gubernamental, pues. Y es ahí donde viene el conflicto. Es que el problema es el artículo 82, segundo párrafo de la ley de hidrocarburos, que menciona específicamente que ese precio final de consumo del consumidor final no va a seguir las reglas o no va a ser establecido por parte de la Comisión Reguladora de Energéticos ni tampoco por la Secretaría de Energía. Y entonces hay un descontrol en lo que se puede obtener como utilidad o no. Hay una cosa interesante que viene en la reforma, doctor. Lo debo de señalar porque hay un contenido ahí, es el artículo 59 bis, es muy interesante, vale la pena el análisis profundo, porque es nuevo, no existe actualmente hasta que sea publicado por el presidente, por el diario oficial de la Federación, etcétera. Y ahí se atiende las necesidades de seguridad nacional, que eso es muy interesante, muy importante, porque ahí estamos abriendo el espectro para que en una circunstancia de desabasto, porque todas las gasolinas las compramos en el exterior, o sea, cuando no tengamos a lo mejor una muy buena relación con nuestro vecino del norte, quizás nos cierran la llave de combustible y tenemos problemas. Bueno, en ese tipo de circunstancias, o digamos una huelga de los negocios gasolineros, en ese tipo de circunstancias que puede operar este artículo, y entonces que la Comisión Reguladora de Energéticos, o en su caso la Secretaría de Energéticos, quien haya dado el permiso, se haga cargo de esos negocios que obtuvieron el permiso. Se suspende temporalmente y ellos se hacen cargo de las funciones operativas, ¿no? Entonces eso le cierra un poco el paso a la posibilidad de una afectación económica grave, ¿no? Son particularidades interesantes.